El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hackter. Un placer de recibir, como todos los martes, al doctor Hackter. Doctor, muy buenos días. Buenos días, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando, si ustedes nos permiten, sobre la artrosis vertebral que estábamos hablando la semana pasada. Interesantísimo, doctor. No sabe qué repercusión tuvo el compacto que desarrolló usted el martes pasado. Sí, porque fundamentalmente son cuestiones que nos pasan absolutamente todos los seres humanos, como es el desgaste de los discos intervertebrales que obviamente todos tenemos entre las vértebras, y como es la disminución de altura que todos los seres humanos más o menos nos va sucediendo a medida que pasan las décadas, después de los 30, 40, 50, 60 y 70 años. No solamente decíamos la semana pasada por la disminución del disco intervertebral, sino también por que en muchas personas además se suma todo el tema de la osteoporosis con disminución de altura de la vértebra, porque una cosa es la vértebra y otra cosa es el disco intervertebral. Y si esa persona tiene la desgracia, por decirlo de alguna forma, que se desgaste mucho los discos y que tenga además osteoporosis asociada, puede llegar a perder muchos centímetros de altura cuando ronde los 60, los 70, los 80 años. Muchos centímetros, estamos hablando en algunas personas de más de 10 centímetros de altura, que es muchísimo para un ser humano. Pero además de todo ello, se va a producir, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, dolor en la espalda, dolor en esas pacientes cuyo desgaste sea por demás exagerado en función del promedio de la edad. Nosotros tenemos alguna imagen que nos va a ayudar un poquito a revelar todo esto. Acá lo que estamos viendo, audiencia y doctor Polié, es un trozo de columna vertebral, más que de perfil, una especie de oblicua, pero se va a entender. Vemos las vértebras, ¿sí? La B de vértebra, el cuerpo vertebral, la AE que estamos viendo ahí, a la derecha es la apófisis espinosa, la misma vértebra. En este momento estamos viendo 3 vértebras en una ubicación un tanto oblicua y 2 discos intervertebrales marcados por DI, discos intervertebrales. Esos discos intervertebrales son los que se desgastan a medida que pasan los años. Cuando ese desgaste es desproporcionado, se desgasta demasiado, ya va a involucrar al hueso, y es entonces donde vamos a hablar de la artrosis vertebral un tanto patológica, porque todos tenemos desgaste y no podemos decir que sea patológico. Y el círculo que estamos viendo son articulaciones a ambos lados de la columna, detrás del cuerpo vertebral, que son unas pequeñas articulaciones, como dice el título, articulaciones facetarias, articulaciones de la faceta que todos tenemos, 2 a ambos lados de cada vértebra, que son las que nos permiten en ese contexto todas las situaciones de movimiento, de resistencia, de soporte que brinda, entre otras cosas, la columna vertebral. Esa articulación facetaria, que también está en este caso con un círculo rojo marcada, marcamos 2 porque así da, digamos, el dibujo, y tenemos articulaciones facetarias todo a lo largo de la columna. Esas articulaciones facetarias también están tapizadas de cartílago, y que cuando ese desgaste por distintas circunstancias es desproporcionado a lo que debería ser, va a involucrar al hueso subyacente, y en ese hueso subyacente es que va a haber terminaciones nerviosas y nos va a producir dolor. Todo esto para decir que la columna vertebral nos puede producir dolor por muchas situaciones. En el día de hoy estamos desarrollando 2, que es la artrosis vertebral, que es cuando se da un desgaste del disco intervertebral y que cuando llega a ciertas proporciones de disminución de altura va a provocar una reacción de la vértebra por encima y la vértebra por abajo, reacción que tiene terminaciones nerviosas, y que esas terminaciones nerviosas son las que nos dan el dolor. El disco vertebral de por sí no tiene terminaciones nerviosas, o sea, se puede ir desgastando y de repente no duele. Claro. Lo que tiene un poco de terminaciones nerviosas es el anillo fibroso externo, pero tiene que desgastarse mucho para que se involucre el anillo fibroso externo y el hueso subyacente e infrayacente, no suprayacente e infrayacente. Es decir, para que se involucren las terminaciones nerviosas. Eso por un lado. Y por otro lado, habíamos visto esos círculos en rojo, que son las articulaciones facetarias, que también cuando son exageradamente expuestas al peso,
muchas veces a la obesidad, a cargar, digamos, cargas indebidas, muchas veces también al desgaste, porque hay personas que se desgastan más que otras. Se va también a desgastar el cartílago y también se va a afectar el hueso subyacente y también nos va a dar dolor. Es decir, hemos visto en la mañana de hoy dos situaciones que llevadas al extremo, tanto el disco intervertebral como la articulación facetaria, cuando son muy exigidas, cuando el paciente ha desgastado totalmente el cartílago, que se da en ciertas situaciones y que a veces para diagnosticarla no es tan claro, sobre todo la articulación la facetaria, son dos situaciones que nos pueden dar dolor de espalda y vamos a seguir hablando semanas posteriores, todas las situaciones que nos van a dar justamente esta patología, este problema, podríamos llamar un síndrome doloroso de la columna vertebral o síndrome vertebral, porque son muchas las situaciones en la espalda que nos van a producir justamente este síndrome, este dolor, y por eso es que la gente sufre tanto de la espalda. Muy bien, doctor, gracias. Lo esperamos el martes próximo, por supuesto. Con el gusto de siempre. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a la pausa con testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos mañana, referido a la mortalidad infantil en nuestro medio, y retornamos.